Hola, buenos días. Estamos aquí congregados bajo el signo de Bradbury, ¿no? Que es, la verdad, es un placer, porque volver a Ray Bradbury, a lo largo de la vida vas leyéndolo y volviendo y volviendo y volviendo y es inacabable, es una cosa inagotable. Y más en este caso que tenemos libro nuevo, digamos, de Bradbury. A mí me ha encantado el proyecto, esta idea de las otras crónicas marcianas, porque supongo que sabéis que la gracia de este asunto consiste en recoger una antología, una colección de cuentos sobre Marte, de Ray Bradbury, que no aparecían en las crónicas marcianas originales, digamos, ¿no? Marcial nos explicará muchas cosas de cómo se ha confeccionado esta antología nueva, esta nueva colección, y cosas sobre Marte y sobre Bradbury, pero vamos, encuentro muy destacable esta idea de que las crónicas marcianas no son una cosa cerrada. Marte está por toda la obra de Bradbury, muchísimos relatos, muchísimas historias, y en la vida de Ray Bradbury, en la vida y en la muerte, porque sabéis que uno de sus deseos fue ser enterrado en Marte. Que él sabía que no iba a ser el primer hombre en Marte porque ya no le alcanzaba por edad, pero siempre expresó la idea de que en algún día sus cenizas se llevaran a Marte y se fueran enterradas en el planeta rojo que tan importante había sido para él. Además quería, en una de estas cosas como de broma que tenía él, que fuera en una lata de tomate Campbell, de tomate Campbell, o sea, para hacerlo ya muy americano, ¿no? Meter las cenizas allí, llevarlas y a ver, no descartemos que en un futuro un cohete que será muy diferente a los cohetes que él imaginaba, porque él imaginaba cohetes a lo Tintín, cohetes de estos muy fusiformes y muy de la ciencia ficción de los años 50, pues que una nave espacial maravillosa lleve en el cargo, ¿no? Una nave más a lo El Marciano, a las películas más de la conquista del espacio real, lleve esa lata de tomate Campbell con las cenizas de Ray Bradbury. Bradbury tiene un cráter en la Luna que lo bautizaron con su nombre, que es, bueno, no con su nombre, como Dandelion Wine, con el nombre de una de sus novelas más conocidas, que se llamaba El vino del estío, y tiene también un asteroide, que es el asteroide Bradbury, no sé qué numeración tiene, pero también tiene un asteroide, o sea que está por ahí flotando, ¿no? Lo vemos cada noche en la Luna, lo vemos en el cielo, y lo vemos en las novelas, y lo vemos aquí en el CCCB porque yo supongo que todos vosotros seréis aficionados aquí al CCCB y habréis visto la exposición de Marte que se hizo recientemente aquí, en la cual la presencia de Bradbury era constante, con H.G. Wells, con los canales de Lowell, con toda la imaginería que hemos tenido sobre Marte. Estaba muy presente Ray Bradbury también en eso. Y además, por casualidad, se cumplen ¿no? El aniversario de la muerte de Bradbury, son 10 años, ¿no? Que murió sí, junio. En junio se cumplieron los 10 años de la muerte de Bradbury. Yo recuerdo porque yo lo tuve que enterrar en el periódico. Ahora que estábamos comentando el trance que es cuando de repente te avisan que se ha muerto alguien y tienes que rápidamente, en unas horas, desglosar toda la vida de un escritor, sobre todo cuando es un autor que te ha llenado toda tu vida y te ha gustado desde siempre. Pues la verdad es que lo recuerdo como primero un momento de pánico, de decir, bueno, yo es que soy incapaz ahora de ponerme a escribir sobre Bradbury y de hacer una valoración sobre Ray Bradbury. Y poco a poco te dejas impregnar un poco por la sensación. Bradbury tiene una ventaja, y es que es muy fácil impregnarse. En cuanto vuelves a leer dos cosas suyas, es que ni siquiera hace falta leer un cuento entero, 2 párrafos, 2 frases, te vuelve a empapar y vuelves a entrar en ese mundo tan curioso, porque Bradbury, si algo tiene de especial, es esa mezcla de fantasía, melancolía, alegría vital al mismo tiempo, y imaginación, ¿no? Y poesía, ¿no? Es una mezcla, es como un cóctel que realmente siempre te vuelve a emborrachar. Siempre cuando vuelves a Bradbury, vuelves a entrar como... Esto pasa con los grandes autores de la literatura universal. Y ha habido la tendencia a Bradbury siempre de ningunearlo un poco, de decir, bueno, un autor de ciencia ficción, un autor de fantasía, incluso un poco infantil,
muy apegado a la forma de vivir americana, pero es ver, cuando entramos en él otra vez y relees las Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451, o dos de las obras que para mí forman parte del canon, sin duda, y quizás son las dos mejores, que son El vino del estío, esa obra que es como una especie de Tom Sawyer, un Tom Sawyer muchos años después, un Tom Sawyer de nuestra época, y La feria de las tinieblas, esa obra de iniciación que yo creo que está la relación más bonita de padre-hijo que se ha escrito prácticamente en la literatura. La relación de un padre con un hijo y cómo le defiende ante la madurez y la llegada de los peligros de la vida, ¿no? Esos dos libros a mí me parecen fundamentales. Y yo curiosamente los tengo los dos dedicados por Ray Bradbury, porque tuve la suerte de conocerlo en un seminario que se hizo sobre literatura fantástica en el Escorial en 1991, que lo dirigía María Kodama. Y trajo a Bradbury. Y a mí me parachutearon ahí aquellas cosas que tienes esa inmensa suerte en el periodismo, que te envían, vete al seminario. Y pude desayunar con Bradbury, comer con Bradbury, hacer una entrevista, oír varias de las charlas que dio allí Bradbury, fue una maravilla. Pues yo ya era un fan de Bradbury, pero conocerlo personalmente. Recuerdo que iba con pantalón corto, tenía un aspecto... ¿Tú? No, yo iba con pantalón largo, pero yo era el que tenía que ir con pantalón corto, era muy jovencito entonces. Y le pedí que me dedicara a los libros de El vino del estío, La feria de las tinieblas, y La feria de las tinieblas me la dedicó para mi hija, que acababa de nacer aquel año. Entonces cuando le dije, es que quiero que me lo dedique para mi hija, y dijo, vale, pues se lo dedico y tal. Y dice, ¿cuántos años tiene? Y digo, no tiene ninguno todavía. Y a mí me emocionaba mucho porque es un libro, ya he comentado, que es mucho sobre la relación padre-paterno-filial, y entonces me puso una dedicatoria en la cual además se citaba con mi hija para cuando pudiera leer el libro, decía, bueno, ya nos veremos en el futuro, o sea, una cosa muy bonita. Era un hombre maravilloso, y en El vino del estío me pintó una flor de diente de león. Saben que el título original es Dandelion Wine, el vino de diente de león, que es el vino que se hace con la flor del diente de león, y que es una cosa muy típica americana. Yo he probado de hacerlo, el vino entero me ha salido horrible, horrible, no se puede beber, pero la idea de conservar el verano para el resto del año, ¿no? El espíritu del verano, para la emoción del verano para el resto del año. Bueno, me estoy enrollando mucho, perdone, pero es que con Bradbury a mí es que me emociona y me gusta muchísimo, pero estamos aquí especialmente para hablar del libro de las otras Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas, para mucha gente es el libro fundamental de Bradbury, con Fahrenheit 451, que sería una novela más convencional en el sentido de que tiene un orden y que tiene realmente un guión, un argumento de novela, al revés que las Crónicas Marcianas, que es como un pastiche de historias marcianas que acaban configurando el relato de una conquista de Marte por América, por Estados Unidos, que para ellos es la América, y que curiosamente no es la América hipertecnológica que estaría llegando ahora a Marte, porque estamos recibiendo noticias de Marte continuamente, sino los Estados Unidos del New Deal, ¿no? Los Estados Unidos, esto es un poco, reconocemos más las uvas de la ira en el Marte de las Crónicas Marcianas que no el Estados Unidos contemporáneo, ¿no? Yo siempre he imaginado esa colonización marciana bradburiana, gente con pantalones de peto, con la gorra, casi con el coche, con el Ford, y de hecho muchos de los cuentos hablan de tecnología de una manera muy tecnología de garaje, que podríamos decir, ¿no? Que se puede construir una astronave en un garaje. Y son esas astronaves fantásticas que nadie sabe cómo vuelan, la gente pasea por Marte y no necesitan equipos de oxígeno, o en unos cuantos sí y en otros no. Hay toda una incoherencia fantástica, maravillosa en estas Crónicas Marcianas, en las que no hay que buscar tecnología, ni relato científico, sino que hay que buscar sobre todo la gran aventura de la imaginación, que es lo que son estas Crónicas Marcianas. Y bueno, mi sorpresa fue al coger las otras Crónicas Marcianas que se han atrevido a proponernos estos dos personajes, y de repente pensar, pues estoy en el mismo mundo. Es como volver a abrir la puerta de las Crónicas Marcianas originales, y
muchos de los cuentos, lo hemos hablado antes, tomando un café con Marcial y con David, muchos de los cuentos podrían estar en la original, y algunos de los cuentos de la original podrían no estar para que estuvieran estos. Hay un cuento precioso en el cual unos colonizadores humanos de Marte, terrestres de Marte, se gastan sus ahorros para traer hasta Marte parte de su porche, del porche de su casa, donde tomaban la limonada, donde tomaban esto, para hacer Marte más suyo. Y entonces les hacen enviar desde Marte la mecedora, las 4 cosas con las que decoraban su casa y que formaban parte de su identidad. Esta idea del Marte que es nuestro y del Marte que somos nosotros es de las que late mucho en estas historias, como latían las historias originales. Y luego también lo que no hay que olvidar es que si hablamos de Bradbury, lo primero que nos sale es la nostalgia, la melancolía, la infancia, la América perdida, todo ese mundo más nostálgico. Pero no olvidemos que Ray Bradbury es una de las grandes influencias en Stephen King y en Spielberg, por ejemplo. Stephen King no existiría si no hubiera leído a Ray Bradbury. El sentido de lo macabro, de lo maravilloso, de lo maravilloso en el sentido dark, en el sentido más susto, ¿no?, de la palabra, está en Bradbury. Yo la primera colección de relatos, lo primero que leí de Bradbury fue El País de Octubre, que es un libro de cuentos que son cuentos de terror. Hay imaginación, fantasía, pero hay mucho terror. Recuerdo que había uno en que paseaban por una serie de ferias, de estas típicas ferias americanas de frikis, paseaban una lata en la que había un niño pequeño metido dentro de la lata. Y luego había aquel cuento terrible del bebé asesino, que es una cosa que ha recogido Stephen King, por ejemplo, en el cementerio de animales. Pero bueno, hay toda esa parte de oscuridad y de miedo, porque Ray Bradbury era un tío muy miedoso. Él ni siquiera viajaba en avión hasta muy mayor, pero tenía muchos miedos, y escribir fue una forma de conjurar también todos los miedos infantiles, ¿no? Y esa parte también está aquí, en La conquista de Marte. Los marcianos siguen existiendo o no siguen existiendo, aparecen como espectros en un cuento muy especial que tiene una de las imágenes más chocantes, más conmovedoras de David. Un marciano se convierte en Jesucristo, para estupefacción y alegría de un sacerdote que está predicando en Marte, porque tienen esa capacidad de mutación y de metamorfosis los marcianos. Los marcianos en los relatos originales también asesinan a los colonizadores, o están como presencias terribles. Hay otro cuento al principio de un marciano que lleva milenios esperando a que aparezca alguien y se va como infiltrando, poseyendo a los astronautas. O sea, hay todo ese lado también como más misterioso, más weird, ¿no?, y fantástico, tenebroso, también en Bradbury. Y bueno, a ver, yo es que ya seguiría hablando de eso entero, pero sería muy injusto. Yo, si os parece, empezaría por preguntarle a David cómo se hace para retratar el mundo, para dibujar el mundo de Bradbury y el de Crónicas Marcianas, que lo comentábamos también con Marcial antes. Cada uno se imagina su Marte. O sea, ¿qué Marte es el que leemos? Marcianos de ojos amarillos, canales llenos de vino y puestas de sol carmesís, arenas rojas. O sea, todo es como tan sugerente que no sabemos muy bien cómo lo podemos plasmar, ¿no? O sea, yo creo que es un reto brutal y que a mí me emociona mucho ver cómo lo llevabas a cabo. ¿Cómo se hace eso, David? Nada, bueno, gracias por esas palabras y que te haya emocionado ver cómo he transcrito o he descrito los textos de Bradbury. La verdad es que sí que es un ejercicio complicado, al fin y al cabo, sobre todo cuando un ilustrador se enfrenta a autores de esta magnitud. Siempre entra la duda de llegar a poder decir algo que sea al menos respetable con el texto, ¿no? En ningún caso, bueno, normalmente un ilustrador siempre, cuando le llega este tipo de encargos o cuando le toca ilustrar algún texto,
siempre, pues al principio puede aparecer la parte del ego, de querer ¿no? Pues, contar algo o una historia que sea tan interesante a nivel visual como el propio texto, ¿no? Y hay veces que, pues que como en estos casos, tiene que, bueno, predominar la humildad y, y estar un poco a merced del escrito de este autor, ¿no? Porque nunca vas a poder decir nada que esté a la altura, ¿no? Y entonces, lo bueno, de alguna manera, cuando eres ilustrador, es que, o cuando te han enseñado a ser ilustrador, es que el ilustrador, de alguna manera, cuando tú decías lo de que hay un montón de martes tal como lectores que leen estas crónicas, entonces el ilustrador siempre va a tener que pensar o utilizar un imaginario que sea accesible a todo tipo de lectores, ¿no? No puede ser no puedes utilizar como un imaginario o unos elementos que sean demasiado personales o subjetivos, sino tienes que ayudarte del imaginario en común para poder crear estas imágenes, ¿no? Entonces, al ilustrar estas crónicas marcianas, bueno, sí que recogí como este imaginario que hemos comentado de la América de los años 50, los pósters de ciencia ficción, de películas de serie B y demás, un poco para que el lector aceptara de alguna manera más esta aproximación que yo he hecho sobre las crónicas, ¿no? Pero por otro lado también quieres dar un poco tu lectura, ¿no? Personal sobre estos textos. Perdón, estoy un poco nervioso porque tampoco suelo hablar mucho en público, por eso soy ilustrador. Entonces, pero como no me van a dejar dibujar todo lo que quiero decir, y lo tengo que decir con palabras, espero poder explicarme bien. Y si no, pues después podéis preguntar lo que queráis y yo os contestaré de la mejor manera posible. Bueno, el caso. A pesar de que el proyecto era de una magnitud enorme y el respeto aún más, intenté pues aportar ciertas cosas de mi propia manera de trabajar o de mi propio estilo, por así decirlo, de ilustración. Y de alguna manera esa parte fue fácil porque los textos de Bradbury, los cuentos, sus novelas, de alguna manera, para mí han sido siempre un referente en mi niñez y a la hora de crecer culturalmente, ¿no? Entonces, supongo que también en mi trabajo, fuera parte de estas crónicas o de estas ilustraciones, siempre han contenido algo del imaginario de Bradbury. Entonces, de alguna manera, fue sencillo. También, por otro lado, creo que mi estilo a nivel formal, que es realista, figurativo, concuerda con ciertos aspectos de la obra de Bradbury, ¿no? Porque al final yo cuando leía los textos siempre lo veía bastante familiar, ¿no? Familias o que viajan a planeta Marte, pero que de alguna manera también las reconocía que podían ser familias que viajan a otro país en este planeta, ¿no? Y este costumbrismo, este realismo, de repente se veía como roto o movido por algún elemento extraño, ¿no? Y en mi trabajo artístico o ilustrativo siempre contiene esta cosa de... Es un realismo figurativo, pero que siempre hay algún elemento que rompe, ¿no? Como en algunas ilustraciones del texto, ¿no? En que hay un pozo, pero que al mismo tiempo es una persona, ¿no? Y entonces esta metáfora o este binomio fantástico en mezclar que el ojo del pozo, que el pozo es un ojo y el ojo es un pozo.
este tipo de trabajo siempre lo he llevado a otros trabajos. Entonces, para mí, de alguna manera, fue sencillo, a pesar de la magnitud del proyecto, traducir en imágenes estas crónicas, ¿no? Y no sé qué más decir. Lo has explicado súper bien. Lo has explicado súper bien. Luego os dibujo un poco. Sí, porque parece que vas así titubeando, pero lo vas a explicar de coña. O sea que... Bueno, tenemos... tú lo has traducido, has seleccionado los hechos, pero además lo has traducido. O sea, explicaros la experiencia de seleccionar, rastrear los textos, dónde los has encontrado, cómo se ha producido toda esa confección de la nueva colección de cuentos y cómo es traducir a Bradbury. Bueno, yo traduje 10 libros de Bradbury. No lo traduje al principio, yo lo conocí cuando tenía 21 años. A los 16 años encontré Crónicas Marcianas, que era un libro un poco mítico ya en aquella época. Había aparecido en el 55, tenía unos cuantos años, y Minotauro era una editorial no muy visible, era una editorial muy pequeña, y los libros no circulaban demasiado, pero varias personas me habían hablado de Crónicas Marcianas, un día lo encontré, y no podía creer lo que era eso. Era una maravilla de escritura, y poco a poco me fui dando cuenta de que el gran secreto que tenía la traducción era un libro muy especial, no solo por lo que era ese invento de ese mundo, sino por cómo estaba contado. Y poco tiempo después decidí viajar a Buenos Aires, yo vivía en Montevideo, a conocer a esa persona que dirigía Minotauro. Teníamos amigos comunes y, no sé, nos hicimos amigos enseguida. Paco Porrúa, sí. Francisco Porrúa fue un personaje muy importante. Era un hombre que había nacido en Galicia, más o menos a 50 kilómetros de donde nací yo, y el padre era un marino mercante que se había instalado en la Patagonia, Argentina, en el sur, y Paco vivió allí hasta los 20 años o algo parecido, que era un sitio muy desértico y ventoso. De un lado estaba el mar, que se extendía hasta Sudáfrica, y del otro lado había una montaña un poco despoblada y grande y oscura. Y era un paisaje bastante fascinante. Bueno, Paco fue a estudiar a Buenos Aires, Filosofía y Letras, y una vez leyó en una revista francesa un artículo de Boris Vian, donde se hablaba de un nuevo género literario, y destacaba especialmente a Bradbury como el poeta de ese tipo de género. Y Paco salió a recorrer librerías, encontró 4 libros de ese género, 2 de Bradbury, Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado, y Ciudad, de Clifford Simak, y no sé cuál era el otro. Bueno, y le gustaron tanto que decidió crear una editorial, y con un hermano y con un amigo crearon una editorial, y curiosamente a Paco el libro me contó que más le gustaba era El Hombre Ilustrado, pero se perdió en el mundo de Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas es un libro muy raro, muy misterioso, y Paco encargó una traducción, no le gustó nada, encargó otra, tampoco le gustó, y terminó traduciéndolo a él. Él estaba sobre todo interesado en poesía, cierta poesía norteamericana. Había traducido por placer muchos poemas, pero que no mostraba a nadie. Había escrito también bastante poesía, cosa que después negaba. Y salió Crónicas Marcianas y empezó un recorrido lento
pero unos años después empezó a reeditarse y terminó siendo un éxito increíble, de ediciones de varias decenas de miles de ejemplares. Y yo, poco antes de ir a conocerlo a Buenos Aires, había ganado una especie de beca a Estados Unidos y la hice coincidir con una convención mundial de ciencia ficción, y al segundo día de empezar esa convención entré al hotel y había una cosa rara, una reunión de gente como muy divertida, no sé qué estaba pasando, y en el centro había un hombre vestido de blanco, con zapatos blancos, con pelo casi blanco y una mirada luminosa. Era Bradbury, que todo el mundo estaba fascinado con él, haciéndole preguntas. Había decenas de escritores famosos, pero Bradbury tenía otra cosa. Era alguien que evidentemente se sentía, sobre todo, muy querido. Se sabe que mucha gente ha entrado a la lectura por él, porque es puro entusiasmo y logra un efecto muy raro. Hace años había un sistema de cine, hace muchos años, que se llamaba Sense Around, un sistema de sonido envolvente. La prosa de Bradbury es eso, te envuelve por todas partes, te llena los sentidos, te hace ver, oler, sentir. Entonces, creo que hay mucha gente en deuda con él por haberlo metido en el mundo divertido de la literatura. Él siempre se sentía muy orgulloso de haber impedido que gente fuera a la cárcel. La gente, él tenía la teoría de que la gente que no lee tiene muchas más probabilidades en Estados Unidos de terminar en la cárcel, que las cárceles estaban llenas de gente que nunca había leído un libro. Entonces, era evidente que él había salvado preventivamente a muchas personas. Bueno, yo le dije que era asesor de su editor en Buenos Aires, ya lo era en esa época, y me dijo, bueno, veámonos mañana a la terraza, y estuvimos horas conversando. Tenía 3 manuscritos en los que estaba trabajando, me los mostró cómo tenía marcada en cada párrafo qué día había trabajado en él, qué día había hecho correcciones, y cuando terminó la convención, un amigo suyo, un amigo de la adolescencia, me invitó a pasar unas semanas en su casa en Los Ángeles. Bueno, entonces Bradbury llegaba todas las tardes en bicicleta, no andaba en otra cosa, si podía evitarlo, y bueno, fue realmente increíble poder conocerlo de esa manera, y curiosamente no traduje libros de él durante muchos años, hasta que se planteó en la Feria del Libro de Buenos Aires del año 97 invitarlo, que fuera el invitado de honor. Durante meses estuvieron escribiendo a los agentes, nadie lo contestaba, después decían que no. Entonces lo llamé por teléfono un día y le expliqué cómo era la situación, que en Buenos Aires era un héroe, que seguramente disfrutaría mucho si aceptara ir. Bueno, tardé 6 meses en convencerlo, porque además la mujer me decía, ¿y qué se nos ha perdido en Buenos Aires? Es un sitio lejos, estamos viejos. Finalmente fueron los dos y fue una fiesta. A Bradbury lo reconocían por la calle, lo reconocían en un coche, y la gente lo saludaba. En la Feria del Libro fue tal el éxito que el día que firmó ejemplares se quedó hasta la 1:30 de la mañana. No quiso dejar a nadie sin firmarle el libro. La gente se acercaba, lo tocaba, quería sacarse una foto con él. Él se levantaba con mucha dificultad para la foto. Y volvimos al hotel porque yo fui su intérprete y más o menos controlé las cosas que tenía que hacer. Volvimos al hotel
él con una botella de vino en una mano y la corbata en la otra, y yo con 3 bolsas de regalos que la gente le llevaba, y así entramos en el hotel. Es una pena no tener esa foto. Eso era Bradbury. Bueno, después sí, a raíz de eso sí, empecé a traducirle libros. Yo traduje un libro de teatro para, cuando él estuviera en Buenos Aires, estuvimos intentando hacer una obra. Finalmente no hubo tiempo ni recursos, pero en un teatro muy grande, 2 actores leyeron una de las obras, y con un pequeño letrero puesto en la calle unas horas antes, había como 800 personas en el teatro. Bueno, a partir de ahí empecé a traducir algunos libros, y en uno de ellos había 2 crónicas marcianas, en un libro que se llama Mucho después de medianoche, que me gustaron mucho, que no había leído antes. Porque el problema es ese, que quedaron escondidas por ahí, quedaron perdidas. Él poco a poco fue metiendo cuentos sueltos en algunos libros. En varios había 1 o 2 cuentos. Bueno, esos 2 me parecieron fantásticos. Y después fui descubriendo dónde había otros y pensé, pero es una pena, tendría que haber un libro. Porque la parte de la magia del libro Crónicas Marcianas es la asociación de un cuento con otro, haber reunido todas esas miradas sobre un mundo, y que mientras circularon en revistas, casi nadie se enteraba. Pero una vez que apareció el libro con algo así como 15 cuentos y varios que él llamaba puentes, pasajes entre uno y otro, que era una técnica que usaba mucho John Steinbeck, por ejemplo, en Las Viñas de la Ira, que entre capítulo y capítulo hay una reflexión donde incluso se describe un paisaje y va anunciando lo que viene. Bueno, eso lo adoptó Bradbury para Crónicas Marcianas. Porque en realidad las Crónicas Marcianas no eran un libro originalmente. No. Los editores le pidieron a él que les diera algo que no fueran cuentos. Claro. Y por eso intentó hilar unas historias con otras para darle una homogeneidad que al principio no tenían los cuentos, ¿no? Por supuesto. Él, en realidad, toda la primera etapa, hasta los 24 años o algo así, escribió sobre todo cuentos de terror. Él era un niño que tenía muchas pesadillas, que tenía muchos miedos nocturnos, que tenía miedo a la oscuridad. Por ejemplo, en la casa donde vivía, el baño estaba en la primera planta y había una escalera larga para llegar allí, y él creía que había un hombre arriba, y no se despertaba por la noche y no podía subir allí porque estaba muerto de miedo. Después escribió un cuento que se llama The Man Upstairs, que es el hombre que él sospechaba que estaba allí, el hombre monstruoso. Bueno, hizo un libro de cuentos de terror, reunió en un libro gran parte de esas historias, y cuando terminó eso lo consideró una etapa terminada y dijo, ahora voy a escribir literatura. Estaba leyendo cualquier cosa menos relatos fantásticos o ciencia ficción. Le interesaban los escritores de la época. Y dijo, ¿y qué pasa si con estos mismos personajes, estos personajes los pongo en Marte y veo cómo reacciona? ¿Cómo reaccionaría un personaje de Hemingway? Un hombre duro, situado en un lugar a 90 millones de kilómetros de la Tierra, en un sitio inexplorado, misterioso. ¿Qué tipo de soledad sentiría? Y había un libro que se llama Winesburg, Ohio, que le había regalado un amigo, que es la historia de 22 personajes de un pueblo, personajes bastante mediocres, pero que le pareció interesante como idea situar esos mismos personajes en Marte también. Bueno, y un día se sentó a trabajar metódicamente, dijo, voy a dedicar varios años a escribir literatura. Y eso fue Crónicas Marcianas. Durante 4 o 5 años, entre los 24 y los 29 años, sobre todo,
escribió todos los cuentos de Marte en un cuartucho mínimo, como de 4 metros cuadrados, que había en un rincón del garaje de los padres, donde apenas cabía él, la máquina de escribir y una mesa, todos los días, trabajando varias horas, haciendo un cuento por semana, dejándolo reposar 6 meses, escribiendo otro, dejándolo 6 meses, no solo cuentos marcianos, sino cuentos de todo tipo, pero esos 40, 42 cuentos sobre Marte, que hizo en total, fueron escritos de esa manera. Y les dedicó como mínimo entre 6 y 8 versiones a cada uno y 2 años de escritura. Digamos, se tomó muy en serio el asunto de ser un gran escritor. Y un día, cuando estaba a punto de nacer su primera hija, y que eran francamente pobres, fue a Nueva York con una caja con 60 cuentos, pero no crónicas marcianas. Él creyó que iba a ser más fácil publicar otras cosas, intentando buscar editor para 2 o 3 libros. Nadie quiso saber nada de los cuentos, decía, no, si tienes una novela la leemos encantados, pero los cuentos no se venden. Y el penúltimo día, el agente que tenía para vender los cuentos organizó una cena con un editor que le dijo, a ver, yo leo tus cuentos en las revistas, me gustan los cuentos marcianos, los cuentos sobre Marte que has escrito, y me parece que tienes una novela secreta ahí. ¿No habrá una manera de organizar, encontrar un sentido interno a todo eso, una cronología interna, algo que lo justifique como una, no sé, un pariente, aunque sea lejano, de una novela? Y Bradbury se fue al hotel, trabajó varias horas y al día siguiente volvió con un esquema de memoria, porque no tenía allí los cuentos, y la gente, el editor lo aceptó y le hizo un cheque grande, para aquella época muy grande. Al día siguiente Bradbury volvió con otra idea y le hizo otro cheque. Hicieron otro contrato. Él siempre, durante muchos años creyó que había sido el hombre ilustrado, pero no. Fue a partir de un cuento largo que se llamaba algo así como Las criaturas que el tiempo olvidó. Y es un proyecto que después dejaron e hicieron el hombre ilustrado. Todos esos cuentos ya los tenía escritos. Y le dieron unos meses para organizar entonces y justificar esas crónicas marcianas como una novela. Trabajó 5 meses, reescribió todo minuciosamente, cambió datos para que todo encajara, metió, por ejemplo, más astronautas en los primeros cuentos para justificar personajes más adelante. Fue todo un operativo complicado. Y dudando con algunos cuentos, se estuvo sacando y poniendo en crónicas marcianas hasta el último momento cosas. Y aquí están, lo que ahora muchos me preguntan, ¿pero son descartes de crónicas marcianas? Bueno, ¿qué es un descarte? Él trabajó con una cantidad de materiales y usó para lo que le habían pedido y para lo que él se había comprometido lo más conveniente. Pero quedaron cuentos magníficos. Él no llegó a justificarlos dentro de un esquema, pero los reescribió después para ir metiéndolos en libros. Estos cuentos que aquí, aunque algunos aparecieron hasta en el año 60 y pico, fueron escritos antes del 40 y... casi todos antes del 49. Pero los reescribió ya, no con las energías que tenía en aquella época, pero bueno, aquí están. Y yo creo que hay 4 o 5 cuentos que son excelentes. En realidad, cuando acabas de leer el libro de las otras crónicas, algunos cuentos ya los conocíamos en alguna antología, haberlos leído y tal, pero ahora, puestos de esta manera, llega un momento que se te confunde. O sea, llega un momento que no sabes en la cabeza qué cuentos has leído en otras crónicas y cuáles son de crónicas marcianas. Hay algunos buenísimos, pero buenísimos realmente, y que tienen la misma capacidad de misterio, de fascinación y de impacto que tienen los originales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, él, después de ese éxito enorme que tuvo con Crónicas Marcianas, creo que se dispersó mucho. Bueno, escribió Fahrenheit. A raíz de eso le pidieron... Hay dispersión. Claro. Le propusieron hacer el guión de Moby Dick y John Huston lo llevó a... Espera, ahora te voy a preguntar una cosa. Has hablado de la escena esa de Ray Bradbury entrando en el hotel con una botella de vino. Sí. ¿Pero se la bebió él o te la bebiste tú? Porque él no bebía.
o bebía muy No poco, bebía. porque precisamente el tema de Moby Dick, que hay un libro precioso, que es la crónica que escribió él, que es una crónica novelada de su relación con John Huston, porque claro, a él le tocó, a Ray Bradbury le tocó escribir el guión de Moby Dick, que era convertir la novela de Moby Dick en un guión de cine de 60 páginas. Sí. Y se pasó, bueno, noches intentando a ver qué corto de Moby Dick, qué quitamos de Moby Dick para hacer la película. Ese trabajo, más la relación con John Huston, un John Huston completamente salido de madre, borracho completamente, y verlos a los dos juntos. Luego resultado que Ray Bradbury tampoco era el puritano que nos imaginábamos, porque en su última, la biografía que yo leí, ya una vez muerto él, explica temas por ejemplo, de adulterio, que nunca hubieras podido imaginar que una persona como Ray Bradbury hubiera tenido escarceos, aunque leyendo algunos de aquellos cuentos de París tan bonitos, ya veías que había algo excesivamente romántico más allá de los canales marcianos. Cuentos de adulterio. ¿Es verdad? Sí. O sea, no nos ha sorprendido en el fondo. Algo más en el equipaje hay uno. Hay uno muy bueno. ¿Pero qué hay de la botella de vino? Decías que te la bebiste tú. Bueno, se las tomó él, era la cuarta. Empezó el acto a las 9. Y se quedó hasta la 1:30. Y le fueron trayendo esos sándwiches de miga famosos de Buenos Aires y botellas de vino. Él tomaba Merlot. Y se corrió la voz de que había que conseguirle Merlot. Bueno, fueron apareciendo. Y la cuarta, por la mitad, se la llevó al hotel. Soy totalmente testigo de eso. Estuve al lado de él mientras firmaba y abriéndole los libros. Eso debió aprenderlo con John Huston. Todo eso, ¿no? Sí, creo que eso fue de la última etapa, sobre todo. También le perdió el miedo al avión porque pudo viajar, pero era hasta una cierta edad no podía coger el avión. En realidad, se fue en tren, a Nueva York iba en tren. Cuando era un adolescente vio una cosa terrible en el barrio, que en la esquina donde vivía, chocó un coche contra un poste y se desparramaron todos los ocupantes del coche, todos heridos, y varios murieron. Entonces, él se acercó con un amigo corriendo a ver si podían hacer algo y vio una mujer que estaba caída y lo miraba y sostuvo la mirada y vio cómo se iba muriendo, cómo se le apagó la mirada. Y esa sensación rara se quedó con esa relación, con esa mujer que se moría y no se la pudo quitar nunca. Entonces, no andaba en coche. Maggie, la mujer, sí conducía y a veces lo llevaba a algún sitio, pero sobre todo andaba con amigos en los que confiaba mucho y siempre en el asiento detrás del conductor porque estadísticamente se va seguro. Entonces empezó a tener... Este es el hombre de las astronaves, de los cohetes avances. Exactamente. Empezó a tener compromisos, varias cosas que estaba haciendo, guiones, por ejemplo, y donde los plazos a veces son muy perentorios. Y una vez lo habían invitado la organización Disney a Florida, no recuerdo, a inaugurar no sé qué cosa. Le costó mucho llegar en un coche. Alquiló uno, se rompió un neumático no sé dónde, tuvo que quedarse en un hotel con el conductor, después al día siguiente buscaron otra cosa, y llegó en el último momento y desesperado. Y después lo llamaron y tenía que volver, algo así como un día después, a Los Ángeles, sí o sí, por contrato, tenía que cumplir eso. Y al final dijo, bueno, llegó el momento, no tengo más remedio, yo me entrego a esto, y pidió sí, que le compraran un billete, y a ver qué hacemos. Creo que el presidente de la compañía, creo que era Delta Airlines, viajó para acompañarlo por un acontecimiento y con un fotógrafo de Time. Entonces, arriba le pusieron una azafata al lado y tomó 3 martinis antes de subir. Y dijo que la azafata le fue acomodando las plumas, le fue alisando las plumas. Y un rato después estaba encantado. Y ya nunca más viajó en otra cosa. Después terminó viajando, por ejemplo, en verano a París. No sé, en verano a París. Y se quedaba un mes escribiendo en un hotel. Y viajaba en el Concorde, muchas veces con Maggie. Cuando fue a Buenos Aires, 10 años después, me contó una historia
de que al volver en el Jumbo, los pilotos se enteraron de que estaba Bradbury entre los pasajeros y lo invitaron a conversar con ellos. Y cuando llegó, el piloto se levantó y le ofreció su asiento. Que pilotara. Y le dijo, ahí lo tienes. Eso es increíble. Si yo estuviera allí y me enterara de que Bradbury está sentado ahí, Conduciendo. era un hombre bastante pesado en esa época, pero se divirtió mucho. Un psicólogo diría que fue probablemente todo el tema este de las historias románticas de las amantes y de todo esto lo que le liberó de los miedos finalmente y de toda... ¿no? Podría haber alguna lectura psicológica, ¿no? No sé, no, la verdad es que no tenía mucha idea de todo eso. Una vez en Buenos Aires me dijo, porque le dije, no sé de qué estábamos hablando, de ciertas cosas biográficas, y él me dijo, no tienes idea de mi vida. Sí, no sé cómo habrá sido esa parte, pero lo metió en varios cuentos. Sí, es cierto. Y hasta ahí hay dos cuentos sobre el gordo y el flaco, Laurel y Hardy. Sí, que se identificaba en... Creo que con su una de pareja las con eso, amantes sí. se llamaban Laurel y Hardy. Sí. Es perfecto para disimular, es un camuflaje perfecto. Si te llamas Madame Bovary es más peligroso. Sí. Y la mujer era muy culta. Maggie hablaba 4 idiomas, le controlaba las traducciones. Yo tengo una carta de él donde aparentemente a Maggie le gustó mucho ese libro que había hecho mucho después de medianoche. Y bueno, sé que sí, que eran gente muy divertida, gente muy interesante, muy alegre por algún lado. Había muchísimo humor, siempre. Y eso, bueno, está en la obra. Hay una cosa muy interesante que hemos hablado antes cuando tomábamos café, que es que una persona que está, un autor que está también muy vinculado a esta casa, al CCCB, que es Ballard, no se te ocurre dos personas más diferentes que Ballard y Bradbury a nivel ideológico, a nivel incluso personal y de vivencias personales y de aventuras personales, con toda la aventura japonesa y, bueno, y en el campo de concentración de Ballard y tal. Pero veíamos que había algunas similitudes entre Ballard y Bradbury. Entre otras cosas, la parte de poner en valor tanto tu autobiografía y que pese tanto toda tu infancia y tu adolescencia, pese tanto en tu obra, y luego la fantasía, ¿no? La idea está de que son dos autores que se les ha escrito a la ciencia ficción de alguna manera, pero que la trascienden, ¿no? La trasciende por el lado del surrealismo Ballard, por el lado de la fantasía absoluta Bradbury, ¿no? ¿Ves una conexión entre los dos autores? Sí, ¿Tú los has conocido a los dos? Sí, ¿no? sí. Y yo también los conocí, por cierto. Claro, bueno, y traduje gran parte de la obra de Ballard, más claro. que de Bradbury todavía, y lo conocí muy bien. Lo conocí el día que cumplí 22 años, y lo traté por el resto de su vida, que fueron 40 más. El único autor que menciona Ballard en sus cuentos completos, que es un libro muy gordo, son 100 cuentos, es a Bradbury. No, creo que Poe y Bradbury, como modelo de cuentista. Ballard descubrió la ciencia ficción en Canadá siendo piloto. Bradbury estuvo en China, en Shanghái, hasta los 14 años. El padre era un ejecutivo de una empresa inglesa, y estuvieron en un campo de concentración 2 años y medio. Y cuando terminó la guerra, los padres lo mandaron a él y a una hermana que tenía a Inglaterra. Y Ballard, que siempre era fanático de todo lo que volaba, se metió en la RAF y viajó a Canadá y estuvo varios meses allí trabajando. Se divertían tirando vasos de agua por la ventana y viendo cómo se congelaba instantáneamente y producía un
un estallido eso, había, no sé, 30 grados bajo cero o algo así. Entonces abrir la ventana rápido y tirar un vaso de agua así, ¡tá! Y había muchas revistas populares norteamericanas que durante la guerra Estados Unidos mandaba como balasto, como contrapeso a Europa, revistas usadas, y allí vi una gran cantidad y descubrió muchas revistas de ciencia ficción y se puso a leer y se fascinó con esa posibilidad de hablar del futuro hablando del presente, queriendo hablar del presente, y escribió el primer cuento que después tardó como un par de años en publicar, que se llama Pasaporte a la Eternidad. Es el primer cuento de ese tipo que escribió sobre agencias de viajes del futuro. Eso es muy inteligente y divertido. Y descubrió a Bradbury. Entonces Bradbury fue una influencia importante en esa etapa y quedó como para él como un maestro del cuento corto. En realidad hay historias de Ballard, por ejemplo, El mundo de cristal, que las imágenes te recuerdan el Marte de Bradbury. Esta cosa tan poderosa de las metáforas, estas metáforas tan bestias, tan materiales de Ballard, coinciden en algunos casos con las de Bradbury. Sí, sí, yo traduje ese libro. El mundo de cristal, qué bonito. Sí, sí. Sí, eso te encantaría dibujarlo, tío. El mundo de cristal de Ballard. ¿Quién tiene los derechos? Eso lo debe saber él. ¿De la traducción yo? Creo que no ha habido una versión ni en cómic ni ilustrada del mundo de cristal. Apareció en Minotauro en fines de los 90 y hubo alguna otra edición, yo no sé en qué está eso, pero es un libro en muchos sentidos único. Es parte de una trilogía. Escribió una trilogía sobre los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. El primero, que era sobre tierra, que empieza a soplar el viento, y sopla y sopla y sopla, hasta que al final borra todo de la faz de la tierra, más o menos. Y es un libro que no quiso reeditar después, se llamaba El viento de ninguna parte. Después hizo El mundo sumergido, que era el agua. Negando la ciudad. Claro, que ahora se ha recuperado como un libro visionario. Se derriten los casquetes polares, empieza a subir el agua, y el personaje vive en la 6ª o 7ª planta de un hotel grande de Londres, porque el agua llega hasta el piso anterior. Y eso coincide además con una regresión mental, que hay iguanas y claro, vuelta a los reptílicos. Se invierte la flecha del tiempo y vuelve, y todo regresa, todo vuelve hacia el pasado. Empiezan a aparecer iguanas, helechos gigantescos, y el protagonista, en vez de querer salvarse como la ciencia ficción clásica, se pliega a eso y va en esa dirección, porque esa es la verdadera evolución en ese mundo. La involución es la evolución de esas circunstancias. Y el tercero fue la sequía, donde todo se va secando por una serie de circunstancias, e incluso se secan como los vínculos entre las cosas, los pensamientos, y es como un mundo arrasado por esa especie de falta de comunicación latente de todo. Y el cuarto fue El mundo de cristal. Digamos, todo se cristaliza en un presente eterno. Ahí había muerto su mujer. Yo creo que es un libro de salvación. Se murió en Marbella ahogada. Su mujer tuvo un accidente de... No, murió de problema pulmonar, neumonía. Murió en 4 o 5 días. En unas vacaciones en unas vacaciones con los 3 hijos que tenían, y no pudieron hacer nada en el año 64. Y volvió con los 3 chicos, 2 hijas y un hijo, en coche a Inglaterra, llorando todo el viaje, cuentan los hijos, y nunca más se habló de ella. Una cosa muy extraña. Ballard era muy extraño, ¿no? Muy extraño. De hecho, un surrealista. Brillante, absolutamente brillante. Precisamente él desde el pesimismo
y desde, probablemente desde la izquierda, por poner una inscripción, digamos, ideológica, y Bradbury desde el optimismo y la derecha, en cambio confluían en muchísimas cosas, Sí, 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 sí. Bueno, en el poder de la imaginación, eso es lo que hay en Crónicas Marcianas, sobre todo es una cosa que nos sacude y nos arrasa y nos vapulea. Si uno lee todo esto, yo sentía que no me lo podía quitar de la cabeza. Cuando lo descubrí a los 16 años y lo leí, pensé, esto no puede ser, es como que te inyecta algo. Y era su imaginación. Y lo que lograba hacer con las palabras. Bueno, el editor y traductor de Crónicas Marcianas entró al mundo de la edición por este proyecto de Minotauro que empezó con Crónicas Marcianas y terminó siendo el editor de Cortázar de García Márquez. Tuvo una importancia fundamental en el boom latinoamericano. Y sé que García Márquez era lector fanático de Bradbury y lo leía en español porque consideraba que era mejor en las traducciones de Paco que en inglés. Yo lo creo también. No, hay gente que lo reivindica, por ejemplo, Javier Marías reivindicaba a Bradbury. Me sorprende a veces que desde la alta literatura, porque tú no crees que ha habido cierta injusticia con Bradbury, que de alguna manera todo el mundo está de acuerdo en que era un gran escritor y en la influencia, pero de alguna manera no se lo ha dejado un poco de lado. Por supuesto. Por razones ideológicas, evidentemente, ¿no? Porque evidentemente no era marxista, evidentemente, Bradbury. No. Era un hombre muy apegado al way of life americano y a esa Arcadia americana. Yo creo que era muy inocente. Sí. Los últimos años se pasó mirando la cadena Fox, los informativos, y en algún momento que le preguntaron por Fahrenheit si era una crítica del macartismo, no, era una novela de aventuras. Y estaba entre los fichados en serio como alguien peligroso. Sí, esto es Sí, así. se encontró después, sí. Pasó por el macartismo. Sí, era uno de los, no sé, en aquel momento los llamaban comunistas. Pues es curioso porque lo que se ha criticado muchas veces es ese buenismo, esa pureza, si quieres, esa búsqueda de la inocencia a toda costa, y aquellas frases como lo mejor para el desamor es pastel de chocolate, cosas así, cosas que decía que eran como muy rotundamente de calendario, ¿no? Tenía algunas cosas del calendario de Rockwell, ¿no? Ese lado de Bradbury quizás es el que más nos cuesta acercar a la contemporaneidad, ¿no? Sí. Con García Márquez pasó una cosa graciosa. Paco publicó a García Márquez en el 67, creo que fue 100 años de soledad. Y después García Márquez escribió, no sé por qué, y le dijo eso, que era fanático, lector de Bradbury, que lo leía en sus traducciones que le parecían mejores que el original. Le citaba un párrafo de un cuento del hombre ilustrado que se llama La larga lluvia, y unos meses después, García Márquez le escribió otra vez para pedirle que quemara esa carta. No sé de qué más hablaba, que no quería que circulara. Paco la había guardado dentro de un libro y nunca más la encontró. Así que si alguien encuentra alguna vez una carta de García Márquez dentro de un libro, hablando de esto... Hay una parte que es como un escritor de ciencia ficción, cuando pensamos en Philip K. Dick y el éxito que ha tenido en el cine, podemos decir que Ray Bradbury, aparte de Truffaut, que además no le gustaba nada la adaptación de Truffaut ¿a ti tampoco? Bueno, claro, es Truffaut, pero bueno, en fin. Él no le gustaba la película, pero es que tampoco ha tenido mucho éxito en el cine, Bradbury. Que yo recuerde, hay la adaptación de El sonido de un trueno, aquella historia, aquel relato de viajar al futuro, sí. Que es la teoría de la mariposa, ¿no? Que matan van a matar a un tiranosaurio, viajan al pasado, matan a un tiranosaurio, alguien pisa una mariposa y cambia el presidente de Estados Unidos, claro. O sea, y toda una serie de... Eso se hizo una película reciente, que El sonido de un trueno, que era bastante, pero no recordamos muchas películas. Por ejemplo, de Crónicas Marcianas no hay una gran película de Crónicas Marcianas. Hay una serie de televisión con Rock Hudson que te tira muy para atrás en la imaginería, la iconografía es... No. Pues la iconografía, claro, como todos tenemos nuestra idea de Crónicas Marcianas, cualquier cosa visual que ves te claro, impacta mucho. no
No ver nada. No ver nada, porque al final, pues eso, no quería influenciarte. Eso es, y no vi nada. Sí que la película de Fahrenheit sí que la tenía vista, pero bueno, que es otra cosa, o sea que... Hay una cosa muy curiosa que es una adaptación de La Feria de las Tinieblas que dirigió el propio Bradbury. Bradbury dirigió una película de La Feria de las Tinieblas que es muy bonita, es una película bueno, es una película de culto porque prácticamente no. Y luego hay una adaptación de El Hombre Ilustrado, el Hombre Ilustrado es una serie de cuentos también, que representan, que están tatuados en la piel, y el protagonista era Rod Steiger. O sea, estas son las cuatro pinceladas que hay de... Aparentemente es muy mala. Sí, es muy mala. Y con Fahrenheit tuvo un problema, que vendió los derechos a Bruce Willis, que quería ser el bombero, quería ser Montag. Y no hizo nada con la película, la estuvo postergando. Bradbury llegó a hacer 9 veces el guión. Incluso una vez me propuso ir a trabajar con él y lamentablemente no lo hice. Pues gracias a Dios que no fue Bruce Willis, ¿no? el bombero de quemalibros, porque te imaginas que lo hubiera hecho muy bien, porque hubiera quemado muy bien los libros, pero esa no era la idea, ¿no? Pero fue un gran error porque tuvo bloqueado el libro como 20 años, algo así. Y de libros, imágenes de adaptaciones ilustradas de Bradbury, tampoco recuerdo yo. Se han hecho muchas, pero algo que te quede en la cabeza, claro que es muy difícil dibujar esos marcianos de ojos amarillos. ¿Cómo se hacen? Ya, bueno, como lo he hecho yo en No, a ver, al final se tira más de imaginario de otras bueno, películas o más que novelas ilustradas, la verdad, porque yo no recuerdo... Bueno, lo que te decía de cartelismos y demás de películas de ciencia ficción, más recoger de ahí que de otras obras ilustradas, ¿no? O lo que también es de Tintín, o para imaginarte estos cohetes también. Utilizas este imaginario, ¿no? Muy típico. Sí, claro, es una edición contemporánea de este año, pero para relacionarlo con las primeras crónicas nacionales, yo no podía no sé cómo decir esta palabra así de... Contemporáneo. Sí, bueno, hacerlo tan contemporáneo, y sí que me basé en un imaginario más de esa época. ¿Sabes quién pienso que se ha acercado mucho al mundo de Ray Bradbury en el cine sin hacer Ray Bradbury? Robert Mulligan. Robert Mulligan, una película como El Otro, por ejemplo, que es la historia de estos dos hermanos gemelos en el Medio Oeste, que hay uno es bueno, el otro es malo, y luego hay un momento en mitad de la película que te das cuenta que son el mismo, que son el que tiene desdoblamiento de personalidad. Esa película es brutal. Y Robert Mulligan tiene varias películas que hablan un poco también, hay aquella de las hermanas que son campesinas también en el Medio Oeste y tal, y tiene algo de la poesía de Bradbury. Yo creo que lo ha influenciado mucho, y claro, imagínate que Robert Mulligan hiciera una película sobre Bradbury. Está por hacer El vino del estío, por ejemplo. Podría ser una película preciosa. Me avisan que estamos ya... Estamos sobrepasados por el tiempo, y que hacemos preguntas ahora, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Sí, lo siento mucho porque nos pasaríamos todo el rato escuchándoos, pero entramos en la dimensión de las preguntas del público. O sea que si alguien quiere formular alguna pregunta, y si no, pues seguimos tranquilamente escuchándoos, claro. Yo quiero preguntar algo. Sí, un momentito que te traigo el micro. ¿Cómo es de complicado traducir a Bradbury? Porque yo leí el Fahrenheit 400 y lo leí en castellano, pero hasta que no leí el original inglés, el primer párrafo no lo entendí, que es ese párrafo que habla de dobla la esquina, tal, no sé qué, y se encuentra el bombero. ¿Qué edición leíste? Buena. Probablemente no era la tuya. Cada traducción es un libro diferente. El original es uno solo. Las traducciones, las diversas traducciones en un idioma son todos libros teóricamente diferentes, o pueden serlo, o muy diferentes.
Entonces, haberlo leído traducido no significa a veces haber leído el libro. A veces puede leer un mejor libro todavía, pero hay veces en que no. Un mejor libro. Bueno, yo creo que una de las cosas básicas de la traducción es hacer la traducción exacta. O sea, que el libro no salga mejor ni peor. O sea, para ser justo con el libro que estás traduciendo, Pero eso es imposible. Tienes que ser exacto. Pero claro, porque es como ponerse a cocinar con las medidas y dar... Después siempre te pierdes algo, o lo metes demasiado tiempo en el horno. Siempre hay algo que falla y te cambia. Cada experimento es nuevo y es diferente. Es verdad que muchos libros tú lo lees traducido y es mejor que el original, y otras veces te encuentras con la decepción de que cuando lees el original no se parece nada a la traducción. Aquí tenemos el problema de que traducir es un oficio muy sacrificado. Se paga muy poco por las traducciones. O sea, yo tengo una hermana que es traductora y que realmente tienes que ir, los plazos de entrega muy cortos, se paga muy poco la página. Para poder traducir bien tienes que tener tiempo y poderle dedicar el trabajo que merece. Un aplauso total para los traductores en este país porque realmente lo tienen muy crudo, ¿no? Sí. Había dos traducciones, una de Paco Porrúa, el que tradujo Crónicas Marcianas, del año 57 creo, que fue la que leí yo hace muchos años, y había otra publicada por Blas y Llanés y reeditada por Random House. Y yo hace 2 o 3 años traduje Fahrenheit de nuevo y no quise releer nada porque siempre el miedo a quedarse con algo en la cabeza, y no he releído nada de eso, pero fue una experiencia. Yo lo recordaba como un libro, era el libro que menos me había gustado de Bradbury, no sé por qué, y al trabajar en él me pareció un libro buenísimo. No sé, a veces uno descubre, al traducir es la lectura más profunda y completa de algo. Yo creo que ni siquiera el autor conoce un libro como el traductor, porque el traductor tiene que ver todo, absolutamente fijarse en todo, dar vuelta a cada cosa y a ver qué bicho hay debajo. Es la única manera de poder repensarlo en otro idioma. Y eso es una gran oportunidad también para el libro, pero también se puede destrozar. Es un momento de mucha responsabilidad con un libro, sobre todo si es un buen libro. Bueno, así que a mí me encantó de verdad el resultado, después ver lo que era ese libro, y me parece más actual que hace 20 años, Fahrenheit. Hay algo muy certero en lo que él vio en el año 53. Bueno, y describe los iPods. Describe un caracol que te pones en la oreja y es el iPod. O sea, oyes música y oyes las cosas en la oreja. Curiosamente, el autor, que menos tecnológico y menos ciencia ficción, tiene algunos momentos en que realmente acierta también. Sí, él tenía ese tipo de sensibilidad hacia cosas, y hasta último momento no quiso que se digitalizaran sus libros, no hubo ediciones digitales de sus libros mientras vivió, porque él decía que uno no se podía llevar el ordenador a la cama como se llevaba un libro. Él no pensaba que había artefactos más pequeños y cómodos. Él creía, había visto esa pantalla. Cuando estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires le propusieron chatear con alguien en el ordenador que estaba allí y sacarle una foto, empezar a contestar a lectores que escribían, y se negó, porque le parecía ridículo. Es decir, no quería interactuar con ordenadores. Gracias. Y es curioso porque tiene un cuento, me acuerdo del País de Octubre precisamente, en el que a una familia se la come unos leones que están viendo por la televisión. Ah, sí. Se meten, es una pantalla. Ilustrado. ¿El hombre ilustrado en la pradera? Es un cuento famoso. En la pradera, exactamente. Sí, ese es. O sea, que también vio los peligros de la... Totalmente. Con la casa, con habitaciones, con pantallas, con 4 pantallas en las 4 paredes, que después aparecen en Fahrenheit. Pasamos a otra pregunta. Primero, daros las gracias, maravillosas y súper inspiradoras, todas las referencias, los datos que salieron.
Y me preguntaba con respecto a lo que decía Jacinto al principio del tema de la doble traducción, desde la ilustración, desde lo que es la parte verbal. Pensando en una editorial como El Zorro Rojo, que en mi opinión elige siempre los mejores traductores y los mejores ilustradores para cada obra en concreto, muy fan desde siempre, ¿no? ¿Es diferente trabajar en la traducción para un libro ilustrado que para un libro no ilustrado? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, es la misma, son caminos paralelos. Yo traduje muchos libros para El Zorro, alrededor de 20. Algunos muy breves, pero muy difíciles. Los de Edward Gorey, por ejemplo. Y bueno, pero está la garantía de que son libros magníficos después. Pero entre vosotros dos hablasteis sobre la versión. No, directamente no, pero sí que yo hice ciertas interpretaciones a la hora de ilustrar de algunos cuentos, por ejemplo en Historia de Amor, en el que yo ilustraba representada de manera que quizás no fue del todo correcta a uno de los personajes, ¿no? Entonces no sé si fuiste tú o sí, yo lo hablé con Sebastián. Lo hablaste con Sebastián y tuve que hacer este cambio. Pero que Sebastián García Schnetzer es el diseñador de todos estos libros, que es extraordinario. Y bueno, hablaste con él, como sí, corresponde, él es el jefe de arte. Claro, yo hacía los bocetos, los pasaba a Sebastián y después recibía un feedback y normalmente, o sea, claro, la mayoría fue tú habías correctos. hecho una chica muy elegante, muy guapa, sí, y en realidad era una prostituta que andaba siguiendo a los constructores de ciudades y estaba de vacaciones. Era un... Además, se había metido en una casa que estaba abandonada y ponía música, bailaba, fumaba mucho, hacía cosas con el humo, y había un marciano. Marciano Boyer, que lo estaba... Claro, que lo descubrió, estaba fascinado con el tipo de arte que hacía ese ser, estaba maravillado, y al final va a golpearle la puerta. Se enamoró de ese ser que hacía esas cosas increíbles con la música, con el humo. Claro, quizás la visión que yo primero transmití de esta mujer era igual la visión ideal que proyectaba el marciano, ¿no? Pero quizá teníamos habría que mostrar... La imagen es todo lo contrario, la imagen terrestre que cuenta Bradbury, pero la percepción es esa, desde el marciano. Es maravilloso, es muy interesante esa doble... Teníamos que haber sacado las dos. Sí, pues es una idea. Sí, sí. Desde el punto de vista de... Bueno, para la próxima edición se puede cambiar. Bueno, dues preguntes més i us recordo que tenim exemplars per vendre aquí dels llibres. La pregunta es que Bradbury escribía poesía y quería saber cómo se reflejaba eso en su obra. Qué gracia, porque hemos hablado antes tomando café y hemos llegado al acuerdo de que era malísima la poesía de Bradbury. Curiosamente era el mejor poeta en prosa que poeta como poeta. Como poeta. Yo recuerdo, por ejemplo, en Las Doradas Manzanas del Sol hay algunos libros que tienen incrustada poesía de él y tal. Y realmente él se pensaba que era Frost, que era Robert Frost, que era Dickinson, que era Emily Dickinson. Las Doradas Manzanas cita a Yeats, que es el Yeats, autor que de la también, línea de Las Doradas Manzanas del Sol. Pero como poeta, no pasará a la historia como poeta, ¿no? Yo traduje un libro de poemas. Y en el último libro, el que traduje, el libro de cuentos que se llama El signo del gato, hay una serie de poemas al final. No, hay un poema, en el que había una línea incomprensible, una cosa que no había cómo entenderla. ¿Qué es esto? Es una cosa absurda. Y lo llamé y le dije, bueno, me gustaría ver qué es eso que se puede hacer. Y me dijo, llámame mañana a las 5 de la tarde, estaré sentado con el libro sobre las rodillas, abierto en esa página. Y estuvimos hablando un ratito y al final me dijo, la verdad es que no sé por qué escribí eso. Fue la derrota total. Y quedó lo que decía. Pero
eso que decía antes, que se diversificó mucho, yo creo que perdió muchas energías en demasiadas cosas al mismo tiempo. Hizo muchos guiones. Mucho teatro. Tenía una compañía de teatro, el Teatro perdió Pandemonium, mucho dinero haciendo bueno. teatro que no tenía suficiente público. Y bueno, se divirtió con eso. Muchas cosas para radio. Pero la respuesta es que la poesía no es buena. No, yo creo que no. Cuesta decirlo, porque no es lo queremos tanto a Bradbury, como diría Cortázar, ¿no? Queremos tanto a Bradbury, pero no era un buen poeta como poeta formal. Lo que pasa es que, claro, sus libros hay muchísima poesía en los libros, o sea, claro. Su prosa es una prosa poética, es que si por algo se define es porque es una prosa poética. Y ahí sí que conseguía cosas de una altura. Yo creo que en el Vino del Estío, en la Feria de las Tinieblas, que yo soy muy fan, hay momentos que son de un emotivo, de una emotividad que tienes que contenerte incluso, de poner al borde de las lágrimas a Bradbury. Me acordé de un poema sobre una cosa que le pasó que es gracioso. El escritor, el cuentista que más admiraba en el mundo era John Collier. John Collier era un escritor, creo que inglés, y que fue a vivir a Estados Unidos, fue guionista de cine durante muchos años, y era un cuentista increíble. Tiene un volumen con 49 cuentos que se llama Fancies and Good Nights, extraordinario. Bueno, Bradbury lo admiraba muchísimo, y un día se enteró de que iba a haber una reunión a casa de un amigo e iba a estar John Collier. Quiso conocerlo, varios más querían conocerlo y fueron todos a ver qué decía. Y allí estuvieron toda la noche. La mujer se puso a hablar y no dejó la palabra en toda la noche. Pasó de un tema a otro, y no dejó hablar a nadie. Y al final, ya cuando era hora de irse, empezaron a levantarse y vieron que él abría la boca, que se había quedado serio, quieto ahí. Abrió la boca y todos dijeron, el gran hombre va a hablar. Dijo, buenas noches a todos. Y eso fue todo lo que oyó de John Collier. Y es un poema. El gran hombre se llama. Buenas, es una pregunta para David. Estaba reflexionando, pensando que ya que es una recopilación de supuestos descartes, si no sería interesante hacer una edición del libro con propios descartes de las ilustraciones, con un proceso de bocetos, con explicaciones, ¿no? Explicando un poquito cómo ha sido el proceso, aparte de lo que tú ya has explicado, ¿no? Pero, otras ilustraciones de lo que en principio a ti te surgía en el proceso de creación y luego lo que ha llegado a ser, ¿no? Claro, bueno, yo siempre estoy a favor de esos procesos porque al final, no sé con quién lo comentábamos, no sé si en el café o lo que sea, como que nosotros vemos un resultado pero no sabemos el trabajo que hay detrás, todo el trabajo que hay. Y al final, mucha gente como que oculta o intenta no mostrar ese proceso, ¿no? Pero yo creo que es incluso más interesante saber cuál es el camino que has recorrido hasta llegar a una ilustración final, que se supone que es final, pero que quizás no debería llamarse así, porque siempre, bueno, a mí me pasa que no me quedo a gusto siempre del todo con el resultado, ¿no? que se muestra, y mostrar ese tipo de procesos creo que es muy sano y muy interesante también. Pero después, claro, no sé, tendré que hablar con el editor de libros del Zorro Rojo para hacer una edición. Bueno, un anexo estaría bien, mira, pero no sé si se puede editar algo así, pero sería interesante, la verdad. Pues ahí está editado. Ya, lo estaba mirando ahí, a ver. En una segunda edición o tercera, lo que sea. Vale, gracias por la pregunta. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, yo creo que ha sido interesantísimo lo que hemos escuchado. Y nada, recordaros de nuevo que tenemos algunos ejemplares que hemos conseguido después de una gran odisea a través del mundo de las distribuidoras para obtenerlos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.